Aquí en el programa Migraciones hemos estado hablando mucho sobre las elecciones intermedias en los Estados Unidos, la importancia de participar por parte de la comunidad migrante, obviamente la ya regularizada y que puede emitir un voto. Pero ¿qué cree? En México también tenemos elecciones y en México también se le da oportunidad a ustedes que están allá en los Estados Unidos o en cualquier otro país, la oportunidad de votar y ser votados. Y precisamente para abordar ese tema, porque en México habrá elecciones en 2027, tenemos este programa en el que vamos a platicar con la maestra Blanca Marcela Aboites Vega, quien es consejera del Instituto Electoral del Estado de Guanajuato y además presidenta de la Comisión Especial para el Voto de los Guanajuatenses en el extranjero. Pues, presidenta de esta comisión, gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, gracias a ti, gracias a todas las personas que nos ven, por el espacio, por darnos la oportunidad de venir a hablar un poco de estos temas que son tan importantes para toda la ciudadanía, pero enfocados específicamente a nuestra comunidad migrante. Sobre todo porque muchos de nuestros paisanos, tomando en cuenta la situación que se vive en los Estados Unidos, pues de repente piensan en el regreso, piensan en me voy a ir a mi pueblo, quiero terminar mis últimos días laborales en mi pueblo, en mi Guanajuato, y pues también puedo ser parte de las decisiones que se llevan en mi pueblo, de las que se llevan a cabo, puedo ser parte de cómo se llevan a cabo estas decisiones, y para eso pues están los derechos político-electorales que el hecho de haber cruzado una frontera no se pierden para los migrantes. Así es, efectivamente nosotros contamos con derechos políticos electorales que son básicamente derechos humanos fundamentales porque ya están reconocidos en un instrumento normativo y que justamente posibilitan a la ciudadanía, en este caso la ciudadanía migrante o la ciudadanía que reside fuera del estado de Guanajuato, que puedan participar porque no se pierden los vínculos. Claro. Ya lo decíamos en alguna ocasión. El vínculo sigue patente, hay vínculos familiares, hay vínculos sociales, incluso vínculos políticos. Y en ese sentido, y dada también la identidad que tiene nuestra población migrante, es importante que sepan de qué manera pueden ellos seguir participando de los asuntos públicos o los asuntos políticos de su comunidad, de su ciudad, de su municipio de origen. Y para eso justamente están los derechos político-electorales, que están plenamente reconocidos tanto en Constitución Federal como en la Constitución del Estado de Guanajuato. ¿Y cuáles son estos derechos? Básicamente conocemos, o del más conocido es el derecho a votar. Claro. ¿No? Pero también es muy importante y también es conocido el derecho a ser votado. Exacto. Ser elegido para un cargo de elección popular. Tenemos también el derecho de asociación para asuntos públicos, el derecho de petición, que también es muy importante y también es muy socorrido, el derecho a ser elegido preferentemente, en el caso de Guanajuato, para un empleo o una comisión, que esto muy pocos lo conocen, claro, pero es muy importante y muy pocos lo ejercen, ¿no? El derecho a tomar armas en el caso de la República y en el caso del Estado, pues también en un momento dado, para defensa justamente de la autonomía de la entidad federativa, claro, o en el caso de la República para la soberanía del país. Básicamente son los que más conocemos. Obviamente participar también, el derecho a participar en los mecanismos de participación ciudadana. Conocemos a nivel federal la revocación de mandato, claro, por ejemplo, ¿no? Tenemos también la consulta popular y otros medios de participación ciudadana. En términos generales son como que los que podríamos decir son los que más se conocen. ¿Sí? Derechos político-electorales que están protegidos en el marco jurídico nacional, pero también internacional. Claro que sí, claro que sí. De hecho, esto es muy importante señalarlo y puntualizar. Si bien es cierto, el Estado mexicano, hablo del Estado mexicano como la población asentada en un territorio con un orden jurídico, con elementos como un gobierno y otros elementos, cede una parte de la soberanía, que es algo que identifica un Estado hablando en términos internacionales, cede una parte de la soberanía a través de los tratados internacionales, porque de repente nos dicen, oye, ¿por qué la Corte Interamericana está decidiendo un asunto de México? Claro. Porque México suscribió un tratado internacional en donde iba a ceder parte de esa soberanía para que pudiera actuar la Corte Interamericana en determinados asuntos. Y bueno, tenemos instrumentos muy importantes como la Carta de Derechos Humanos, el Pacto de San José, las convenciones internacionales que ha habido en materia de migración, en materia de derechos laborales, donde se reconoce a los migrantes que tienen derechos laborales, y otros tantos instrumentos que México ha suscrito.
Perfecto. Ahora, ¿por qué es importante hablar de estos derechos político-electorales? De repente el migrante se va a los Estados Unidos, que es a donde más parten nuestros paisanos, y pues empiezan a trabajar, y así se les va una vida, pero se olvidan de repente de que tienen derechos. Y es importante recordarlo. Sí, claro. Bueno, principalmente porque hablamos de derechos. Y los derechos, partimos que los derechos político-electorales son derechos humanos, es decir, que son inherentes al ser humano, que dignifican al ser humano. Y en ese sentido, principalmente es saber qué derechos tengo y cómo los puedo ejercer. Claro. La segunda razón que yo diría es porque, lo comentaba al inicio, ¿no? Formamos parte de una identidad, y el hecho de que te vayas a otro lugar fuera del estado de Guanajuato no te hace perder esos vínculos sociales, culturales, políticos, familiares, ¿sí? Siguen los vínculos estando presentes ahí. Otra cuestión muy importante, y me adelanto un poquito, por ejemplo, en materia de acciones afirmativas, porque estas deben de construirse en colaboración con las personas, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros garantizar el ejercicio de derechos si no sabemos cuáles son las necesidades que tienen? Porque claro, yo puedo decir, pues sí tienen necesidades, pero yo no he vivido en carne propia, por ejemplo, el estar fuera de mi país residiendo. Los migrantes, que hay gente guanajuatense, migrante o residente en el extranjero, que sí saben y saben qué necesidades y tienen otra perspectiva. Sí, claro. Entonces, por eso es importantísimo que sí puedan saber que existen derechos y que vean la importancia de poder participar, y sobre todo porque se incide en los asuntos públicos. No dejan de ser parte de la sociedad de Guanajuato. Exacto. O de la ciudadanía guanajuatense, y hablando en términos generales, de la ciudadanía mexicana. Claro, porque simplemente se alejaron un poco para buscar una mejor oportunidad de vida para ellos y sus familias, y esto pues no los hace perder ningún derecho. Los mismos derechos tienen porque van a regresar. A final de cuentas, lo sabemos, en algún momento van a regresar y estos derechos los van a proteger. Claro que sí. Ahora, se vienen elecciones que podríamos decir elecciones intermedias en nuestro país, y los guanajuatenses van a poder participar. Bueno, en el tema del ejercicio de derecho a voto, en esta ocasión, a nivel federal sí van a poder participar, es decir, para la elección de diputados federales, sí, los que están en el Congreso de la Unión, los que hacen las leyes para todo el país. En el caso de la legislación local, o en el caso del estado de Guanajuato, únicamente tenemos en nuestra ley contemplada la participación o el ejercicio del derecho a voto para la gobernatura. Tendríamos que esperar 3 años. Sin embargo, hablábamos de otros derechos político-electorales, como el derecho a ser votado o a ser elegido para un cargo de elección popular, y en ese sentido justamente sí van a poder participar. Actualmente, de hecho, el instituto está trabajando ya en acciones para poder ejercer o emitir acciones afirmativas que justamente permitan a la ciudadanía migrante de Guanajuato el poder participar para ser elegidos en cargos de elección popular, sea de regidurías en ayuntamientos o sea de diputados en el Congreso. Hay que recordar que el Congreso está conformado por 36 diputados, claro, 22 por mayoría relativa y 14 por representación proporcional. Y actualmente, de hecho, hay diputados que son de la comunidad migrante. Entonces, vamos a volver a incidir en que haya acciones afirmativas para que puedan participar y ejercer este derecho, claro, de ser votado. Y eso es muy importante, porque es lo que muchos buscan. Si bien acabo de mencionar hace un momento que muchos se van a trabajar, trabajan, se olvidan de las cuestiones políticas, pero hay otros que sí están muy interesados en lo que pasa en su Guanajuato y están interesados en participar, no solamente en criticar, porque criticar es bien fácil, pero también participar, ser propositivos y decir, bueno, no estoy de acuerdo con esto, pero yo creo que lo puedo modificar, y entonces participo para poder ser votado por uno de estos cargos y entonces pues ser una parte más activa de estas decisiones que se toman a cabo en nuestro país, en nuestro estado y en nuestros municipios próximamente con estas nuevas acciones afirmativas. ¿Cómo pueden emitir el voto las personas migrantes o que residen en el extranjero? Bueno, aquí hay que recordar que tenemos que cumplir, o se tiene que cumplir con 3 requisitos fundamentales. El primero de ellos es poder tener la credencial para votar. Ojo, hay quien puede decir, bueno, si yo resido acá, ¿cómo voy a tener una credencial? Bueno, voy a tener que ir al módulo o no puedo regresar a mi ciudad de origen. Sin embargo, hay que recordar también que actualmente el Instituto Nacional Electoral, que es el encargado de la emisión de las credenciales,
tiene justamente la modalidad de poder tramitar la credencial desde el extranjero. Sí, claro. ¿Sí? Aquí es importante entrar a la página del Instituto Nacional Electoral y ver cuáles son los requisitos para poder solicitar la credencial. El otro requisito importantísimo es que estén registrados en la lista nominal de electores. La lista nominal de electores es justamente el insumo que nos permite saber cuántas personas pueden en un momento dado ejercer su derecho a votar. Entonces, este insumo es importantísimo porque de ahí se despliegan acciones para tener los insumos necesarios para que emitan su voto las personas que viven en el extranjero. Y el otro es justamente que puedan elegir una de las 3 modalidades que existen para ejercer el derecho a voto. La modalidad postal, la modalidad electrónica o bien la modalidad presencial. La presencial pues se acude a uno de los consulados habilitados, ¿no? La electrónica llega a través de correo electrónico de internet, claro. Llegan justamente las claves de acceso, y la modalidad postal pues a través justamente del servicio postal que llega a la boleta, se claro. y se devuelve, ¿no? Básicamente esas son las modalidades que actualmente existen para la emisión o el ejercicio del derecho a votar. Esta es información muy importante y de verdad tómela en cuenta porque esto me hace recordar lo que pasó en la elección pasada. En la elección pasada resulta que el equipo de migraciones nos toca ir a cubrir las elecciones en Dallas, Texas. Llegamos al consulado y había muchísima, pero muchísima gente, mexicanos tratando de emitir un voto. Sin embargo, no siguieron los pasos. 1, tener una credencial de elector. Y esa credencial de elector, todos los migrantes que están allá en los Estados Unidos saben muy bien que pueden acudir a un consulado a tramitar esta credencial de elector. Pero háganlo con tiempo, porque luego se nos va y lo dejamos a la desidia y falta una semana para las elecciones y queremos una credencial de elector. Pues no, hay que hacerlo con tiempo. 2, ya que tengamos esta credencial, hay que registrarnos. Si no me registro, no va a haber una boleta para mí. Y si no hay una boleta para mí, pues ¿para qué me enojo? Porque es lo que nos pasó. Allá en Dallas la gente estaba muy molesta, era muchísima la gente que quería emitir un voto, pero no se había registrado. Y si no se registra, no hay una boleta. Más del 60% de la gente que estaba ahí tratando de votar y reclamando que no le daban una boleta, no se había registrado. Entonces, por eso le estamos dando esta información desde ahora. ¿Por qué? Porque queremos que esté informado desde ahorita y vaya previendo sus tiempos y vaya pensando. Ahora es tan sencillo como agarrar un celular y desde ahí hacer un registro. Es tan sencillo como agarrar el celular y hacer una cita para poder sacar una credencial de elector. Si no, nos vamos a ver en los mismos problemas que nos vimos en la elección pasada, que mucha gente no pudo votar y estaba muy molesta, pero no se tomó el tiempo de hacer lo que se requiere para poder votar. Así es que, ya lo dijo la consejera, se lo repito yo, por favor, hágalo a tiempo. Así es. Bueno, en esta elección pasada de la que hablamos, ¿cuáles fueron los resultados, consejera? Pues tuvimos muy buenos resultados. Tuvimos una votación de 9,217 ciudadanos que a través de las 3 modalidades ejercieron su derecho a voto. Y esto es muy importante porque en comparación con 2024 sí tuvimos un aumento pues más del 40% de la votación. Claro. Entonces sí fue un número importante para la población migrante y para nosotros como autoridad electoral encargada de organizar elecciones. En las diferentes modalidades, ¿qué prefirieron más nuestros paisanos? Se optaron por Internet. Sí, tuvimos más de 5,600 ciudadanos que utilizaron esta vía, ¿no? En comparación, por ejemplo, con la presencial, tuvimos un número de 1,124 ciudadanos que optaron por la vía presencial y aproximadamente 2,460 ciudadanos, exactamente 2,467 que lo hicieron a través de la vía postal. Pero Internet definitivamente se llevó por las la palmas, comodidad, ¿no? Claro. La comodidad que le da a la gente de poder. Ahora, una duda que mucha gente tiene, ¿estas modalidades son seguras? En cualquier elección y en cualquier país, siempre el tema del fraude sale a la luz. Y es que es inseguro votar por Internet porque la web se hackea. Que si el correo postal también me van a meter ahí, van a embarazar las urnas. ¿Es seguro estas modalidades? Actualmente las medidas de seguridad nos garantizan en un alto porcentaje que sea seguro. Sin embargo, toda creación humana, y eso lo tenemos que tener siempre en mente,
los humanos no somos perfectos. Claro. Y toda creación humana, toda construcción humana es perfectible y puede tener en algún momento fallas o defectos, claro. ¿no? Entonces, en ese sentido podemos decir, si en una creación humana o una elaboración humana, pues podría tener algunas fallas o podría ser vulnerada. Sin embargo, también existen grandes garantías para justamente blindar de seguridad a la ciudadanía de que los datos que están proporcionando, que la votación que están ejerciendo sea una votación segura que va a llegar tal y como fue emitida. Y hasta el día de hoy yo no conozco ningún elemento ni ninguna situación en la que por una falta de seguridad no hayan llegado los votos tal y como se ejercieron. Ahí lo tiene. Esta es la respuesta a su pregunta porque nos la han hecho muchas veces. ¿Realmente es seguro? Bueno, hasta el momento ha sido seguro y se trabaja y se sigue trabajando todos los días para que continúe esta seguridad y reforzar obviamente esta seguridad. Hace un momento tocaba un tema muy importante que muchos paisanos pues también tienen interés. ¿Pueden las personas migrantes ocupar cargos públicos? Sí, efectivamente. En el Instituto Electoral de Guanajuato, de hecho, desde el año 2020 se han trabajado en la implementación de acciones afirmativas. Si bien es cierto, en 2020 se trabajó en acciones afirmativas derivadas justamente de una iniciativa de una persona, de una asociación migrante, ¿sí? No fue posible sino hasta la siguiente elección 2024 implementar las primeras acciones afirmativas, medidas temporales que permitieron a personas de grupos de atención prioritaria o grupos que históricamente han sido desiguales en el ejercicio de derechos, que pudieran ahora sí de alguna manera ser subsanadas esas desigualdades, que pudieran ejercer sus derechos, en este caso su derecho también a ser elegidos. Y en 2024 por primera vez se implementan y se logra que actualmente tengamos representación migrante y de otros grupos de atención prioritaria también en regidurías y en el Congreso del Estado. Claro. Sí se puede. Y por supuesto que lo vamos a hacer también para 2027. Sí, claro. Y yo debo ser muy honesto. Cuando yo me enteré de estas acciones afirmativas que se llevaron a cabo, híjole, fue algo que a mí me dio mucho gusto porque dije, conozco a los migrantes desde hace muchos años y he sido testigo de todas estas necesidades que usted hablaba al principio, de que sí, es necesario conocerlos y es necesario que se les brinde la oportunidad de que se les respete este derecho a poder ocupar un cargo público porque saben lo que necesita su comunidad y su comunidad pues es una de las más importantes, al menos para el estado de Guanajuato y me atrevo a decir que para todo el país. Son la segunda o tercera entrada de dinero a nuestro país con las remesas que mandan, entonces esa importancia que tienen con el dinero que mandan pues tiene que también reflejarse en la ocupación de algunos cargos de elección popular aquí en nuestro país. Sí, y si me permites, sí, claro. Brevemente, también es importante no perder de vista que los diputados se encargan de la emisión de leyes, en el caso de Guanajuato, para el estado de Guanajuato y para la ciudadanía guanajuatense. Entonces, una persona que llegue como migrante, por ejemplo, trae otra perspectiva, trae otras experiencias, y eso abona a la riqueza legislativa, y eso es importantísimo. Sí, claro. Sí. ¿Y por qué es... si son derechos que todos tenemos como mexicanos y como guanajuatenses, ¿por qué es necesario las acciones afirmativas? ¿No se podría dar ya de facto? Porque es necesario porque nuestra legislación no está prevista, por ejemplo, como en el caso de Ciudad de México, que tiene una diputación migrante, claro, en la legislación. En nuestra legislación no tenemos todavía ninguna figura que por default señale personas migrantes o residentes en el extranjero o personas de otro grupo de atención prioritaria deben de, o sea, no lo señala así. En ese sentido, el Tribunal Electoral del Estado de Guanajuato, en una resolución, le dice al Instituto Electoral del Estado de Guanajuato que él sí puede ejercer esta facultad de emitir acciones afirmativas justamente por lo que no está contemplado en la ley, pero es para el ejercicio de derechos. Entonces, en ese sentido, por eso es importante implementar las acciones afirmativas que de alguna manera permiten que, como decía, los grupos que históricamente han sido vulnerados en sus derechos, pues ahora puedan tener una participación y puedan ejercer justamente esos derechos.
¿Y cómo han visto la participación? Sí, en el voto, pero en estas consultas que se hacen para conocer las necesidades de los migrantes, ¿cómo han visto la participación de la comunidad? Ha sido muy buena la participación. De hecho, te comento, actualmente ya estamos realizando, el Instituto ya está realizando acciones encaminadas a la implementación de las acciones afirmativas. El mes pasado se realizaron varias mesas de trabajo, no nada más con migrantes, también con otros grupos de atención prioritaria como comunidades de pueblos originarios, o algunos prefieren que les digan indígenas, algunos no. Sí, claro. Yo con mucho respeto digo las dos formas en las que me han dicho que me refiera, sí, claro, a este grupo de población. Y tuvimos, en el caso de los migrantes, tuvimos 2 mesas de trabajo, tanto el día 10 como el día 11 de julio, y hubo una buena participación porque estuvimos escuchando incluso propuestas o sugerencias de nuevos documentos o documentos que se podrían pedir para, en un momento dado, al llegado el momento de registro de candidaturas, puedan acreditar que sí pertenecen a la comunidad migrante, para evitar también simulaciones. Sí, claro. Estas consultas justamente están encaminadas a observar, a recopilar la información, las experiencias y sugerencias que puedan abonar a reforzar acciones afirmativas o a emitir nuevas acciones afirmativas y a mejorar la documentación relacionada con las acreditaciones de las personas que sí los ubiquen en algunos de los grupos de atención prioritaria. Sí, porque es importante. Es importante no caer en esto que mencionaba, la simulación. Yo puedo decir que soy migrante. Solo por el hecho de tratar el tema migrante no me hace migrante. Entonces, pues sí, que viva en Estados Unidos, que conozca la comunidad allá, que haya vivido todo lo que la comunidad ha vivido para que realmente pueda ser llamado migrante y entonces pueda ocupar un cargo, pues una diputación migrante, por ejemplo, ¿no? Sí. Como es el ejemplo de la diputada migrante que existe ahora, que es una migrante que vive en Estados Unidos y que anda moviéndose de un lado a otro, no sé cómo le hace, pero a final de cuentas de eso se trata, de que sean migrantes reales. Así es, efectivamente. Y de hecho, en 2024 tuvimos acciones afirmativas que te comentaba, ¿no? Permitieron que hubiera ya regidores migrantes, 23 personas elegidas de la población migrante y 2 que fueron elegidas, en este caso por la fórmula es propietario y suplente. Actualmente pues la propietaria, pues ya lo comentaste, ¿no? Claro. Está en el Congreso del Estado. Y dentro de estas acciones afirmativas, estas consultas que están hechas, actualmente estamos en la fase de consulta. Estas consultas de alguna manera se estructuraron en 5 etapas distintas. Actualmente estamos en una fase de consulta que va a concluir el 10 de agosto. Y aquí es importante, y hago la invitación a todas las personas migrantes para que puedan acceder a la página del instituto, a la liga electrónica del instituto que los vincule a los grupos de atención prioritaria. Ahí van a aparecer los cuestionarios en los que pueden participar hasta el 10 de agosto, donde justamente se les pregunta qué te parecieron está estructurado el cuestionario en 4 bloques. Se te pregunta qué te parecieron las acciones afirmativas, cómo ves para la siguiente elección, qué propones para la siguiente elección, por si no pudiste participar en las mesas de trabajo que hubo, donde tuvimos participación principalmente de Estados Unidos y de Canadá, pero esto no es nada más para estos países. O sea, tenemos migrantes en todos los 5 continentes, entonces justamente el cuestionario en línea es para que pueda participar desde donde se encuentre. Y eso es muy importante, porque lo platicábamos la consejera y yo, y yo se lo he dicho muchas veces, no es lo mismo gobernar, y hablando del gobierno, detrás de un escritorio y decir, es que yo creo que el migrante necesita, o la familia del migrante necesita esto, y yo se lo voy a dar. No, eso no es válido. Es válido conocer de viva voz lo que necesitan ustedes para entonces buscar la manera de darles lo que se necesita y poder apoyarnos entre todos. Por eso la invitación, yo también me sumo a esta invitación, métase a la página del IEG, busque la liga que lo va a vincular a estos cuestionarios, contéstelos de la manera más honesta y participe. Porque ¿quién le dice que no en un futuro usted pueda ser regidor, usted pueda ser diputado local o federal y pueda participar en estas decisiones importantes de nuestro país, porque al rato va a querer regresar y va a tener el país que usted quiere y el que ayudó a modificar, ¿no? Así es. Así debe de ser. ¿Qué más tenemos en preparación para esta próxima elección? Bueno,
una vez que terminemos con esta fase de consulta, bueno, ya se van a estructurar así todo lo que se recopiló, tanto con las mesas de trabajo de los migrantes, de los otros grupos de atención prioritaria, para entonces sí, con base en lo que ya recopilamos, emitir las acciones afirmativas conducentes y señalar qué documentación se solicitaría para el registro de candidaturas. Entonces, aquí la página, si me permites, o la liga es https://ieg.mx/consulta-medio-GAP. Ahí pueden ustedes acceder a los cuestionarios y bueno, una vez que finalice el 10 de agosto, que llegue el 10 de agosto, ya pasamos a la otra etapa y en un acuerdo del Consejo General estaremos emitiendo las acciones afirmativas para el proceso que arranca ya en septiembre de 2027 y que nos va a llevar a la jornada de 2028, donde esperemos que haya registro de candidaturas migrantes y por supuesto que sean elegidos también. Por supuesto, y que voten por todos los cargos que se pueda votar y que participen y que se registren y que digan yo quiero ser candidato porque yo sé que puedo hacer algo por mi país, que puedo hacer algo por Guanajuato y todos, mire, vamos a ser felices porque todos estamos participando como debemos hacerlo siempre que hay elecciones. Pues se nos acabó el tiempo, lastimosamente nos gustaría quedarnos a platicar muchísimo más, pero bueno, consejera, quiero agradecerle muchísimo haber participado con nosotros en este programa Migraciones. Te agradezco a ti y un saludo para todos y estamos con las puertas abiertas para cualquier situación en la que podamos apoyar, sobre todo en materia de ejercicio de derechos políticos electorales. Claro que Recuerden que la democracia se vive todos los días. Así es, ahí lo tienen, no se le olvide. Y bueno, con esto vamos a dar por terminado el programa Migraciones. Soy Ernesto Méndez Jaramillo. Como todos los días le pido que por favor nunca se olvide que todos, de alguna u otra manera, somos migrantes. Nos vemos la próxima.